El exilio de Plutonian. El universo no lo había matado. No lo había condenado a la nada. En su infinita indiferencia, lo había lanzado a un mundo que, en su ceguera, creía distinto. Pero la verdad era otra, la estructura se repetía, la hipocresía se tejía con los mismos hilos y el destino, cruel e implacable, parecía querer ver hasta dónde podía soportar un hombre que ya no era hombre, sino bestia, monstruo, ruina. Plutonian despertó en la periferia de un mundo en llamas. La tierra quebrada bajo sus manos, el polvo arrastrado por el viento como los ecos de su propia caída. Miró sus dedos con resignación. Eran los mismos que habían sostenido la esperanza y que luego la habían reducido a cenizas. Su corazón, si es que aún le quedaba uno, latía con un pulso pesado y anacrónico. A su alrededor, un escenario de guerra, cuerpos de héroes mutilados yacían sobre el asfalto mientras edificios, que alguna vez sirvieron de refugio a los ilusos, ardían en una agonía silenciosa. Sobre la ciudad devastada, un grito emergía, el de un titán de carne podrida, su piel resquebrajada, sus ojos, abismo sin fondo. Shigaraki. Plutonian sintió una familiaridad asfixiante. Ese joven, con su sonrisa retorcida y su gesto de desprecio absoluto hacia la existencia misma, era una sombra de sí mismo. Pero lo que en él había nacido de la traición, en el otro era una convicción inamovible. ¿Quién eres?, preguntó una voz frágil, detrás de él. Se giró lentamente. Ante sus ojos, un muchacho con ojos brillantes de determinación, pero con un rostro tan exhausto que parecía sostener el peso de todo un mundo. Izuku Midoriya. Su traje destrozado, la sangre marcando la desesperación de un combate que él no podía ganar. Plutonian intentó hablar, pero el lenguaje era una cárcel, una jaula para un alma que había olvidado cómo comunicarse sin el estruendo de la destrucción. Solo alcanzó a susurrar. ¿Quién sabe? En la lejanía, una risa quebrada. Shigaraki los observaba como un dios enfermo de impaciencia. Oh, pero yo sí sé quién eres, dijo el villano, dando un paso adelante. Eres exactamente como yo. Y en ese momento, Plutonian entendió la burla de su existencia. En su propio mundo, había sido un bug. El héroe defectuoso. Aquí, en este teatro de máscaras en llamas, tenía dos caminos, la redención o el retorno a su naturaleza. ¿Pero acaso podía el superhombre renunciar a su poder? ¿Podía el sol negarse a quemar? Midoriya le extendió la mano, sin miedo, sin juicio. Solo con la desesperación de quien ha aprendido a creer en los demás incluso cuando ya no hay esperanza. Shigaraki solo sonrió. Plutonian bajó la mirada. Apretó los puños. Sintió el universo entero expectante. Y por primera vez en su existencia, se arrojó al abismo sin la certeza de quién sería al otro lado. El salto al abismo. La mano de Midoriya seguía extendida, temblorosa no por el miedo, sino por el peso de la fe. Plutonian la observó con la desconfianza de un hombre que había sido traicionado por cada figura en la que había depositado su esperanza. Una parte de él se burló, ¿cómo podía un niño creer que la redención era posible? Pero en ese gesto encontró algo más. Un eco. Un alma conocida. Samsara. Su antiguo amigo, el único que había creído en su bondad incluso cuando el mundo ya lo veía como un monstruo. Samsara había intentado detenerlo en su descenso hacia la locura, pero Plutonian, enceguecido por la desesperación, lo había rechazado. Había acabado con él. Y ahora el universo le ofrecía un nuevo Samsara. Un niño tenaz con un sueño ridículo de justicia. Este era el salto de fe. La paradoja de la fe, aceptar lo imposible, abrazar la incertidumbre, creer en algo que no podía comprobarse. Plutonian se había convencido de que el mundo era una broma cruel, que la esperanza era un delirio, que los héroes no eran más que actores en un teatro de autocomplacencia.
Pero si tomaba este camino, si tomaba esa mano, aceptaba que quizás había esperanza. Y así, el Dios caído, el destructor de su propia utopía, el hombre que había visto el rostro más oscuro de la humanidad, cerró los ojos y saltó. Tomó la mano de Midoriya. No sé qué soy, susurró. Pero intentaré descubrirlo. El ocaso de los ídolos. La guerra rugía en la distancia. Shigaraki se alzó como una deidad desfigurada, pero Plutonian no estaba listo para enfrentarlo. No todavía. Su viaje lo llevó primero a la guarida de los héroes, a las ruinas de su esperanza. Allí, en un cuarto mal iluminado, frente a una pantalla fría, presenció el espectáculo de su peor pesadilla. Los videos de Touya Todoroki. Las confesiones. La farsa. La corrupción detrás del símbolo. La verdad de Endeavor, su brutalidad, su hipocresía. El rostro de la sociedad que se llamaba a sí misma justa, desmoronándose ante la mirada horrorizada del público. Plutonian sintió un temblor visceral. Era su mundo, otra vez. Había creído en la bondad, había entregado su vida a la defensa de la justicia y había sido traicionado por la misma sociedad que lo adoraba. Ahora lo veía repetirse, con otros rostros, otros nombres, pero con la misma esencia podrida. La fe había sido un error. Pero esta vez, no permitiría que todo colapsara. Se levantó, con la determinación de un Dios que ha comprendido su propósito. No sería el verdugo del heroísmo, sino su salvador. Pero no a través de la ingenuidad. No a través del altruismo ciego. A través de la mentira. Si la verdad destruía la esperanza, entonces la verdad debía ser sepultada. Si los héroes eran una farsa, entonces debían convertirse en algo real, aunque fuera con las manos manchadas de sangre. No cometería el mismo error. No dejaría que este mundo se sumiera en el caos como el suyo. Si debía convertirse en un demonio para preservar la fe en los dioses, lo haría. Plutonian sonrió de verdad después de mucho.